establecen el instrumento público, que los representantes legales en caso de entidades estén legalmente inscritos y que sus nombramientos sean vigentes, y que también los de la propiedad. Siguiente diapositiva, por favor. La participación del notario en la administración de tierras. El notario desarrolla su función al amparo de los principios y herramientas que provee el derecho como ciencia. Su rol dirigido a la consolidación y consecución de la seguridad jurídica tiene un impacto directo en la consolidación de la justicia y el desarrollo económico de Guatemala y el resto de países iberoamericanos. Haciendo el análisis del tema del rol del notario en la administración de tierras, pues obviamente no es únicamente a nosotros como registro el papel del notario, sino, y pues si podemos pasar a la siguiente diapositiva, hay más actores en el sistema de administración de tierras. En Guatemala, pues principalmente ahorita, pues el Registro General de la Propiedad y el Registro de Información Catastral, que en Guatemala son dos entidades que están pues separadas, ¿sí? También obviamente los notarios, los agrimensores, las municipalidades, los desarrolladores inmobiliarios y los bancos. En Guatemala, el Registrador General de la Propiedad es a su vez también director del Consejo Directivo del Registro de Información Catastral, y pues es algo muy… acá está nuestro querido director ejecutivo del Registro de Información Catastral, el ingeniero Axel de León, y hemos, pues en este tiempo hemos logrado tener una buena coordinación. Y creo que es muy importante para nosotros como país, donde no estamos como otros países donde sí son entidades que están en el mismo lugar. Nosotros no tenemos esa ventaja, entonces dependemos mucho de la buena coordinación que podamos tener ambas instituciones, lo cual es muy importante. Existe un compromiso real a nivel institucional y a nivel Estado por lograr el catastro de todo el país, debido a que, aunque el Registro General de la Propiedad cuenta con más de 145 años de existencia, y el Registro de Información Catastral pues fue creado en el año 2005 por ley, no existía un verdadero catastro en el país que permitiera contar con información georreferenciada necesaria para hacer una efectiva gestión. Teniendo claro que catastrar el país no es suficiente, sino que lo que debemos de alcanzar es realizar un efectivo mantenimiento en la información que ambos registros recabamos, compartiendo información de forma ágil para mantener actualizados nuestros registros. Quisiera dar por finalizado acá esta intervención y pasar nuevamente a las sillas. Muchas gracias, con permiso. Sí. Bueno, agradecemos entonces la exposición y bueno, y continuamos con lo que indiquen los organizadores. Aquí te esperamos, Mike. Yo tenía una preguntita para hacerle, pero bueno, si te parece. Tenemos 2 minutos, porque de hecho, gracias por el buen uso del tiempo, logramos empatar la agenda. Entonces, en este momento hagamos la pregunta, 2 minutos y cerramos. Sí, ¿no? 2 minutos, culminamos con esa pregunta y estamos. A ver. En realidad, lo que te quería consultar, ¿cómo entiendes tú que incide, o al menos en Guatemala,
la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en la administración de tierras y especialmente en lo que refiere a la seguridad del tráfico jurídico, que era un poco lo que te decía para ir recabando opiniones por todo esto de que hay, especialmente en el caso del notario, que un sector lo entiende como que iría en perjuicio de la seguridad del tráfico jurídico. Muchas gracias. Yo tuve la experiencia previamente a ser registrador general de la propiedad. Tuve el cargo de registrador mercantil general de la República y pues la experiencia fue muy distinta. En el registro mercantil logramos digitalizar todos los procesos, todos los trámites se presentan ahora de forma digital. Y las personas, los trabajadores, los notarios, los usuarios tuvieron mucha apertura en este tema. Ahora en el registro general de la propiedad, la experiencia está siendo distinta. Obviamente la finalidad es digitalizar el 100% de los distintos trámites que se realizan en el registro, pero puede ser tal vez por lo que hablábamos del bien jurídico tutelado de la propiedad. Las personas muchas veces y los fedatarios, los notarios necesitan ver el papel físico y sienten que eso da una mayor seguridad, aunque no es la realidad, porque cuando utilizamos herramientas tecnológicas, justamente ayer lo platicaba uno de los ponentes, toda la trazabilidad que tenemos en los documentos, quién lo presentó, cuándo lo presentó, en dónde lo presentó. Tengo el tema que les comentaba en la presentación de una Comisión Nacional Registral en donde pues, se llevan a la mesa de discusión cómo podemos mejorar estas herramientas tecnológicas y de alguna manera son procesos que no van avanzando con la celeridad que uno muchas veces lo quisiera. Es muy importante implementar estos desarrollos tecnológicos. Ahorita en Guatemala estamos por llevar a cabo y por someter a decisión de la comisión que los duplicados de los testimonios de los instrumentos públicos no se tengan que presentar de forma física, sino que los duplicados nosotros los digitalicemos, ¿sí? Y con eso ya nosotros hagamos la operación registral. Eso va a ser, creo que, un gran avance para nosotros para posteriormente lanzar plataformas digitales en nuestras páginas web y que los usuarios puedan cargar ahí su instrumento, pues un PDF del instrumento público y nosotros con base a eso hacer la inscripción registral. Tuve la experiencia de hace 2 meses aproximadamente de visitar los colegios de Madrid y de Sevilla. Y justamente en Madrid, pues allá sí tienen una diversidad porque allá el instrumento nace de forma digital y entonces así se opera. O puede nacer de forma física y se trabaja todo de forma física. En Sevilla sí era distinto, ahí sí se puede digitalizar el testimonio y con eso hacen la operación registral. Pero yo creo que todos estos espacios, justamente esta es la naturaleza, que podamos compartir esas experiencias, el que podamos crear canales de comunicación para apoyarnos en este tema que es pues el buen manejo de los registros. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces y te quería hacer esa consulta porque en realidad hoy soy directora de registros, pero desde el año 90 soy registradora de la propiedad inmueble y como tú tenías la visión del registro mercantil, entonces todo esto aporta, así que vamos todos alineados en que las herramientas tecnológicas son un beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Daniela, y a el registrador general de la propiedad de Guatemala, quienes les vamos a entregar en nombre de los organizadores un reconocimiento por su participación. Y para continuar, yo quisiera invitar al escenario al señor Álvaro Medina,
Él es el jefe de catastro del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, quien va a apoyar a esta conferencia con la moderación de la siguiente sesión sobre análisis y diagnósticos territoriales como herramientas para la gobernanza responsable de la tierra. Álvaro, muchas gracias por tu participación y moderación. Mis amigos, buenas tardes. Quisiera, por favor, invitar a nuestros panelistas para que se acerquen para dar inicio a esta sesión, a Álvaro Lamelí y a Richard Torchiano. Por favor. Mucho gusto, tocayo. Mucho gusto, tocayo. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Por favor, Mucho gusto. Por favor, tomen asiento. Sí, adelante. Por favor, toma asiento. Por favor, aquí. Por favor. Sí. Bueno, buenas tardes nuevamente. Tengo el placer de cooperar en la animación de esta par de exposiciones que vamos a tener, y presento de inmediato al maestro Álvaro Lamelí, que lo vengo conociendo recién, quien es Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad Social. Trabaja en el SEDATU México y sucintamente él estudió en la Universidad de Guadalajara, también en la UNAM, y hoy además es presidente del Comité Técnico Especializado de Información sobre Desarrollo Regional Urbano. Quisiera destacar y subrayar un aspecto de su currículum en lo que dice relación con la expertise profesional en cuanto a adquisición de suelo y gestión de suelo. En segundo lugar, a Richard Torchiano, a quien tengo el placer de conocer, que nos conocimos hace un tiempo atrás, creo que fue en Colombia, y después en Chile, cuando fue invitado a una charla que dio el Servicio de Impuestos Internos. Era el presidente del Centro de Inteligencia y Gobernanza de la Tierra. Tiene una maestría en Catastro y Ordenamiento Territorial en Jaén. Su especialidad es la regularización de tierras, y yo lo conocí a él cuando trabajaba en el INCRA, en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, ¿también? Cuando él trabajaba allí, y ahora es el director de ordenamiento de estructura en su gestión, o sea, en el Centro de Inteligencia y Gobernanza. Creo que lo presides, o eres el director ejecutivo, ese es tú, el presidente. Destaco de su currículum el tema de la administración de tierras y mediación de conflictos agrarios. Y aquí yo me aprovecho de esta oportunidad, y como siempre uno tiene que aprovechar sus oportunidades porque tiene que mejorar en cuanto a su gestión. Subrayé dos aspectos de ambos expositores y que dicen relación con a manera de introducción, pero a la vez de conocimiento propio, con las propias responsabilidades que uno desarrolla. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en nuestro país forma parte del programa de gobierno y tenemos un problema muy grande en lo que tiene que ver con el espacio urbano para la construcción de viviendas, porque nuestra deuda habitacional en materia de vivienda en Chile va del orden de las 650.000 en este momento, y con un programa de gobierno que a 4 años no va a resolver más allá de 300.000 de estos problemas. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con el tema agrario, y más que en el tema agrario, con el tema de la negociación o con el tema de lo que nos va a hablar Richard, echo mano también a
a los problemas a los cuales nosotros como país estamos enfrentados en este momento y que tiene que ver, por ejemplo, con la reivindicación territorial de las comunidades indígenas o primeras naciones, como se les denomina en Canadá, que me parece una muy buena acepción, pero que a la vez nos obliga a nosotros como funcionarios. Uno como funcionario público se para y enfrenta el mundo desde el punto de vista de sus competencias profesionales y desde el punto de vista de las atribuciones legales que uno tiene. Pero cuando estamos en estas políticas que son distintas, nos obligan a nosotros a tener una cosmovisión distinta respecto de lo que es el territorio y que va más allá de lo que es el entendimiento estructurado de lo que es el catastro y registro. Reitero lo que subrayé de los currículums de ambos expositores para efectos de introducir esta conversación y también con algunos planteamientos concretos que yo tengo en mi desarrollo como funcionario público. Álvaro, por favor. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, saludarles y agradecerles la invitación a los amigos de INEGI. Externarles un cordial saludo del secretario Román Meyer Falcón, quien es el titular de la Secretaría. Y nosotros preparamos una breve presentación para poder platicar la experiencia del caso mexicano a partir de los esfuerzos que está emprendiendo esta Secretaría en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana, también un poco en el marco de los proyectos estratégicos que el gobierno federal está impulsando en este país, y en ese sentido les pediría si pudiéramos proyectar la presentación. Muy bien. Le he denominado a la intervención la planeación y el ordenamiento territorial como un instrumento para la financiación de la ciudad o del desarrollo. Y si pasamos a la siguiente, me gustaría platicarles un poco el contexto mexicano en donde nos encontramos, y lo he dividido en 3 etapas: el estatus nacional de la planeación urbana en nuestro país, cuáles son las estrategias que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano está emprendiendo en esta administración, y 3 casos específicos en materia de ordenamiento territorial: el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también el programa de ordenamiento territorial de la región del Istmo de Tehuantepec, donde se construye el corredor interoceánico del Istmo, y finalmente el programa de ordenamiento territorial de la región sur-sureste, donde se construye actualmente el proyecto Tren Maya. Si pasamos a cómo estamos, ahí decirles en la siguiente lámina que el panorama desde que llegamos no era nada favorecedor. Encontramos a un país donde el 80% de los municipios no cuentan con ningún instrumento de ordenamiento territorial, planeación urbana, y el 20% de los municipios que cuentan con algún instrumento, pues está desactualizado, está desarmonizado, no cuenta más que con un instrumento que todo el mundo conoce como zonificación del territorio. En esta planeación tradicional, y vale la pena resaltar un poco obsoleta, los municipios en este país y como muchas otras partes de Latinoamérica se regala el derecho de desarrollo, se regalan los derechos de edificación, de urbanización, y pues encontramos que los municipios no recaudan lo suficiente, los pocos que tienen algún instrumento de planeación. El país está estructurado para más o menos dimensionarlo en el sistema urbano nacional, con más de 403 ciudades, arriba de 15,000 habitantes, 74 zonas metropolitanas, 132 más son conurbaciones y 195 son centros urbanos, de los cuales las 364 ciudades, el 90% sí tiene algún instrumento de planeación. En la escala metropolitana, que es la siguiente lámina, ahí el escenario que nos encontramos es que de las 74 zonas metropolitanas de este país, solo 6 de las zonas metropolitanas tienen un instrumento de ordenamiento territorial. Hemos emprendido acciones con el programa de mejoramiento urbano en su vertiente de
planeación y ordenamiento en financiar planes de esta escala y actualmente llevamos más de 24 zonas metropolitanas con un instrumento de escala metropolitana, lo que permitirá en el largo plazo pues tener ciudades mejor ordenadas. Decirles que para nosotros las zonas metropolitanas son el motor de desarrollo, el motor que permite que este país funcione y siga avanzando, ya que representan más del 78% del PIB nacional. Y son estos motores los que tendríamos que tener mayor prioridad en la política pública de este país. Desgraciadamente las políticas urbanas no han estado enfocados principalmente en tener o actualizar sus instrumentos. Como saben, y me imagino ya se ha venido conversando en estos 2 días que se tienen de conferencias en nuestro país, la política de vivienda en los últimos años le apostó más en colocar créditos de vivienda, expandir las ciudades y mandar a las periferias a la población de menores recursos. Y nos encontramos en un drama urbano donde las ciudades en nuestro país son extensas, poco planificadas y con graves problemas hídricos y de movilidad. De ahí que el 40% de la población de estas ciudades se encuentran en situación de pobreza o de marginación y los números pues no mienten. El 13% solo tienen algún plan o programa parcial de desarrollo urbano, el 11% solo tiene algún plan o programa de centro de población y solo el 33% de los municipios en nuestro país tienen un programa de escala municipal. De eso estamos hablando cuando hablamos de planeación del desarrollo urbano en este país y en ese sentido la Secretaría está haciendo las siguientes acciones que me voy a referir muy rápidamente a 3 de ellas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí decirles que la Secretaría con financiamiento está apoyando a municipios con diferentes criterios. Primero, en regiones históricamente rezagadas y olvidadas de las políticas públicas, y esto es el sur-sureste del país, donde se concentran los proyectos prioritarios de esta administración, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, pero también en la región centro del país. Ahí es donde se están enfocando algunos de estos territorios que nosotros le llamamos prioritarios, los pueblos yaquis, el Tren Maya, también el lago de Texcoco y la atención en el corredor interoceánico del Istmo. Pero también en aquellos municipios que tienen algún grado alto de rezago social y también aquellos municipios que tienen altas tasas de crecimiento demográfico en los últimos años. Donde tenemos las mayores tasas es donde se le está poniendo prioridad para financiar sus instrumentos de planeación. Y decirles que este esfuerzo al final de la administración busca lograr llegar a 500 municipios de los casi 2.500 que tiene el país. Y no solo se trata de financiar sus instrumentos de planeación, sino también acompañarlos en el proceso. Concursos de capacitación, con la publicación de guías, de manuales, en materia de planeación del desarrollo urbano, en materia de financiamiento. También se está haciendo un esfuerzo importante por tener asistencia técnica en los municipios y también el intercambio de información con apoyo del Instituto, del INEGI. Se está armando un sistema de información territorial urbano que la Ley General de Asentamientos Humanos ya nos mandataba desde el 2016 y que era un pendiente de esta administración. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿A la que sigue? Bueno, ¿qué ha hecho la Secretaría? Pues lo primero es armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial. Y así como se ve en la imagen, una pirámide que muestra pues la armonización de los instrumentos desde la escala nacional. La primera acción o de las primeras acciones que se emprendieron fue elaborar una estrategia nacional de ordenamiento territorial que tiene miras a 20 años, a 2040,
cómo se visualiza el ordenamiento territorial de este país. Ahí es donde se estipulan los grandes lineamientos y directrices en esa materia. También se elaboró el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Hemos emprendido acciones para hacer programas de ordenamiento regional en el país, actualizar algunos de escala estatal, los metropolitanos que, como les mencionaba, pasamos de tener 6 a tener ahora 24, y un esfuerzo importante por lo menos tener 500 municipios debidamente actualizados y armonizados con la realidad nacional. Esas son algunas de las acciones en materia de instrumentación, y todo pues en el marco de la legalidad, de lo que la Carta Magna en nuestro país mandata desde el artículo 26, el artículo 115, y se manejan desde la escala nacional pues diferentes directrices, ejes de desarrollo y objetivos que buscan impulsar que las ciudades en este país tengan un marco normativo, un marco en materia institucional sólido que permita a los municipios tener claridad de su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, con estos instrumentos y por primera ocasión, este país cuenta también con una política nacional de suelo que tanto hacía falta y que entiendo en un momento más se las van a explicar. También, además, si pasamos a la siguiente, el problema, como muchas ciudades o como muchos países en esta región, la recaudación es un problema. México recauda muy poco en comparación con países de la región. Nosotros recaudamos el 0.2 del Producto Interno Bruto, y hay países en la región donde es 2 o 3% de su Producto Interno Bruto, y entonces esto nos habla de que hay una fuerte dependencia, una grave dependencia de las participaciones de la Federación y de los gobiernos estatales. También el problema es que los municipios se acostumbraron a recibir el dinero federal y a no recaudar de manera suficiente. Ahí el dato que se tiene es que cerca del 80% de sus ingresos pues previenen del predial, y como ustedes saben, pues también el tema catastral y predial pues en México también no está lo suficientemente actualizado. Entonces aquí, sumado a que los municipios no tienen instrumentos de planeación, pues tenemos un conflicto. Vamos a hablar finalmente de 3 ejemplos nacionales de lo que ha hecho la Secretaría para impulsar el ordenamiento a partir de las grandes inversiones públicas federales en proyectos prioritarios. Y el primero de ellos, si pasamos a la siguiente, tiene que ver con el proyecto aeroportuario en Ciudad de México, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que en este instrumento y en los otros que les voy a platicar, una de las baterías que buscamos ponerle a los instrumentos es que vieran los municipios una posibilidad de desarrollo o una palanca de desarrollo estas grandes inversiones. Y ahí se publicó, junto con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, esta guía. Se hicieron cursos masivos virtuales, y después se convirtió esto en un manual donde se dan algunas alternativas para los municipios en materia de financiamiento. Cómo utilizar la valorización del suelo con estas grandes inversiones es una de las cosas que nosotros quisimos ahí promover, y uno de los objetivos es que en sus legislaciones, en sus instrumentos, reconocieran estas posibilidades. Por ejemplo, los polígonos de actuación concertada, la venta de derechos de desarrollo o la zonificación flexible, son algunas de las herramientas que vienen en este manual. No quisimos repetir fórmulas como en otras ocasiones donde se ejemplifica casos colombianos muy exitosos o brasileños,
quisimos ponerlo a la realidad nacional, en el contexto donde el marco normativo vigente pues es lo que nos permite. Y en ese sentido, pues la contribución de mejoras, que es una herramienta que desde los 70 existe en el marco normativo, muy pocos municipios lo utilizan. Entonces, aquí con esta guía se dan 9 recomendaciones de cómo bajar esos instrumentos a su realidad nacional, a su realidad regional y poderlas aplicar como un mecanismo, como una opción para recaudar de manera con el otorgamiento de derechos de desarrollo. Entonces, a partir de este énfasis que quería hacer, los casos de análisis muy rápido que les voy a platicar es el primero, que es este del aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en la zona norte del Valle de México y aquí, cuando llegamos en 2019, nos encontramos con una desigualdad socioterritorial bastante importante. En estos 8 municipios del Valle de México, 7 de cada 10 personas tiene que salir de su municipio a trabajar. En estos 8 municipios tenemos más de 117,000 viviendas abandonadas. En estos 8 municipios también el 60% de la población se encuentra en pobreza extrema y lo que buscamos es que con la llegada de esta gran infraestructura que generará en el corto plazo 40,000 empleos y en su máximo esplendor se contemplan hasta 80,000 empleos, busca pues un poco paliar las grandes desigualdades. Y ahí, a partir de la planeación, del ordenamiento, lo que buscamos es conservar aquellas zonas que tengan alguna aptitud territorial o que tengan zonas de valor ambiental o que presenten algún riesgo, pues dejarlas como no urbanizables y potenciar aquellas zonas en el territorio donde ya están servidas. Entonces, la prioridad 1 o la política 1 para estos 8 municipios es recuperemos las 117,000 viviendas abandonadas. Esa es prioridad 1. Prioridad 2, los baldíos urbanos permitirían alojar también a buena parte de la proyección demográfica que se espera en esta zona, que para 2052 se estima 1 millón de personas adicionales. Entonces, solo ocupando las 117,000 viviendas y los baldíos urbanos nos daba para albergar al 1 millón de habitantes que se esperan para el 2052. Pero también encontramos algunas otras oportunidades en suelo ya servido de equipamiento, de infraestructura y que además con la llegada del tren suburbano de sistemas BRT, pues ayudarían a valorizar el suelo y a refinanciar proyectos. Entonces, aquí es un ejemplo del modelo de aptitud territorial que se hizo para estos 8 municipios. Alrededor de la base militar donde se construyó el aeropuerto, se hizo este análisis y se hicieron prevenciones en cada uno de los 8 municipios. El otro ejemplo, también, bueno, decirles que no solo fue actualizar sus planes de desarrollo urbano, sino también se identificaron líneas estratégicas y líneas de acción muy puntuales para promover cuestiones en materia hídrica, en materia también de agua, de suelo, en materia de residuos sólidos, en materia de regularización de suelo, en fin, una serie de líneas estratégicas y también de responsabilidades interinstitucionales. Y el segundo ejemplo es, si pasamos a la siguiente, tiene que ver con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aquí estamos hablando de 79 municipios en el estado de Oaxaca y en el estado de Veracruz, como saben, una región con bastantes desigualdades. Aquí también hicimos un programa de ordenamiento a escala regional que después lo aterrizamos a diferentes otras escalas, a escalas municipales y a escalas metropolitanas, y también lo que se buscaba era identificar en el territorio aquellas oportunidades, pero también preservar aquellas zonas con valor ambiental, con valor paisajístico y cultural,
que deben ser preservados en el largo plazo. Y lo que se busca con esta visión regional pues es encontrar una perspectiva sistémica, integral del territorio a partir de la llegada de un paso de infraestructura ferroviaria importante, la actualización de los puertos, aeropuertos y carreteras y pues con estas grandes inversiones generar también oportunidades a estos municipios con grave rezago económico que se tiene y entonces se identificaron como muestra en la siguiente diapositiva algunas políticas en este sentido muy encaminadas a poder lograr una región, la región del Istmo, más habitable, mejor conectada, próspera y productiva, equitativa y justa. Entonces, con una serie de políticas en materia de conservación, crecimiento y mejoramiento, pues permite que los estados y que los municipios tengan directrices de hacia dónde sí y hacia dónde no crecer, hacia dónde conviene seguir preservando, también que se aprovechen las grandes oportunidades que con estos grandes proyectos se vienen para esta región. Y finalmente, el ejemplo de la región sur-sureste de nuestro país. En esta región son 5 estados de México donde se construyen 1.554 kilómetros de vía férrea que servirá para transportar carga, mercancía, pasajeros y turismo, que vendrá a ser una oportunidad también de desarrollo para esta región. En el caso de Quintana Roo, donde nos encontramos, por ejemplo, es de los pocos estados en el país donde no contaban con infraestructura ferroviaria. Con la llegada del Tren Maya, se espera que las inversiones y el impulso en materia industrial, logística, también pueda ser una oportunidad para poder diversificar la economía. Aquí a nosotros nos tocó, desde la Secretaría, identificar pues esta diversidad y fragilidad ambiental que hay en la región. El sur-sureste tiene grandes zonas con aptitudes ambientales importantes, áreas naturales protegidas y zonas de bastante fragilidad. Y entonces este instrumento lo que nos permite pues es justamente dejar debidas restricciones al desarrollo y al crecimiento urbano. Los grandes indicadores es que el desarrollo urbano en los últimos años en la península ha degradado importantes zonas forestales, zonas de selva y lo que buscamos es identificar para que lo que se venga en los próximos años y las estimaciones en términos demográficos se hagan de manera más ordenada. Y aquí lo que el modelo también de ordenamiento territorial es identificar aquellas potenciales en materia de aprovechamiento, de conservación, de consolidación de las ciudades centrales, de protección en aquellas zonas naturales y de mejoramiento en los principales asentamientos humanos. Entonces, estos son a manera de ejemplo algunos esfuerzos que desde la Secretaría se han realizado para tener algunos instrumentos guía que dicten directrices a los estados, a los municipios, para que el desarrollo de los asentamientos humanos se hagan de manera más ordenada. Y cerraría, si pasamos a la siguiente, con algunas reflexiones, donde lo que insistimos mucho desde la llegada de esta administración es que el Estado tiene nuevamente que retomar el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial y la planeación urbana se dejó en manos del mercado, se dejó en manos del desarrollo inmobiliario. Y lo que se busca es que el Estado, y no hablo de la Federación, sino el municipio, el Estado y la propia Federación, puede retomar nuevamente esa rectoría y poder conducir ahora sí que las utilidades y las grandes utilidades y negocios que representa el desarrollo urbano en beneficio social. Y aquí
es a partir de los instrumentos de planeación, de los instrumentos de ordenamiento territorial que tienen, pues ahora sí que el sartén por el mango, tienen las facultades constitucionales para hacerlo. Aprovechar al máximo la valorización del suelo de los grandes proyectos. No me refiero a los proyectos que puse de ejemplo del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles o del Istmo. Me refiero a cualquier inversión pública. Los municipios muchas veces hacen inversiones públicas no tan relevantes como estos proyectos, pero sí inversiones importantes que los municipios, si saben aprovecharlo y lo pueden ahora sí que capturar en los instrumentos de planeación y poder recuperar esa inversión y poder, a partir del incremento del valor del suelo, poderlo tener claro en sus instrumentos, puede ser una alternativa, y ese es otro de los llamados que le hacemos normalmente a los municipios. Dejar las reglas claras del juego. Los desarrolladores inmobiliarios muchas veces se piensa que están en contra de esto, pero no es así. Si se tienen las reglas claras de cuánto tienen que pagar, de cuánto y cómo puedes acceder a más niveles o a mayores densidades o a cambios de uso de suelo, si está claro cuál es el mecanismo y cuál es el cobro, normalmente se acepta. El problema en México es que muchas veces de estas cuestiones se hacen por debajo de la mesa, de manera no transparente. Entonces, poder dejarlo en instrumentos, en reglamentos, muy establecido, muy claro, muy claramente estipulado, creemos que es la forma. También otra de las cosas que buscamos es que este trabajo se haga de manera transversal, de manera integral. No se trata solo de cuestiones urbanísticas, cuestiones técnicas que los urbanistas realizan. Esto tiene que estar de la mano con la parte catastral y registral de los municipios, también con la parte recaudatoria, con la parte financiera de la tesorería y de la hacienda municipal. No mezclar el dinero que puede recaudar del desarrollo urbano en la gran bolsa del municipio y que este recurso que se pueda captar se diluya. También poderlo separar. Si tú vas a cobrar, por ejemplo, estaba la semana pasada en Guadalajara se empezó a utilizar este instrumento de ICUS, incremento por el coeficiente de uso de suelo, y al año significa ya más de 200 millones de pesos el recaudo. En Puerto Vallarta también ya se empezó a utilizar hace 3 años y el último año recaudó 130 millones de pesos. Entonces, son ejemplos de ciudades que ya han empezado a utilizar estos instrumentos, estos mecanismos para financiar, pero no mezclarlo en la bolsa del municipio y poder hacer obras específicas que la ciudadanía vea que a partir de la llegada de un edificio o de la llegada de un desarrollo también se mejoran el entorno y también trae beneficios a la ciudad. Creemos que es muy importante. Y lo que también finalmente decimos es que lo que buscamos con estos instrumentos es que los municipios tengan una verdadera autonomía financiera. Si logran la autonomía financiera, lograrán una autonomía también política. Y aquí una de las reflexiones que haríamos es si estos retos adicionales que nos plantean las evidencias del cambio climático estamos planificando para esta realidad, si realmente los instrumentos del desarrollo urbano que estamos haciendo nos están ayudando a revertir pues, las inclemencias del cambio climático. Sin más, pues muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente para los comentarios. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Buenos dias, buenas tardes a todos e todas. Agora, todos com muita hambre e tienes que suportar brasileño falando portunhol. Eu creio que não era isto que ustedes gostariam a esta hora, não? Pero vou reduzir o sofrimento de todos nós e primeiro agradecer a invitação
por la primera vez, y tenemos que celebrar por la primera vez esta cumbre integrando la Red Interamericana de Catastro y el Comité Iberoamericano de Catastro. Y elogiar Mike Moura y la OEA por integrar aquí, Mike, el tema de fortalecimiento de la democracia. Y ponernos a pensar sobre los temas que estamos abordando acá y a profundizar la discusión sobre la gobernanza responsable, la tenencia de la tierra y la democracia, y conectar esos temas con los temas técnicos que nosotros estamos hablando acá. Catastro, tecnología, formalización de tierras y otros temas. Nosotros sabemos que estas herramientas son fundamentales, importantes para profundizar la democracia, pero hay un pilar muy importante y estratégico de la democracia que es la transparencia. La transparencia de los datos, la transparencia de los datos públicos, las informaciones que estamos produciendo en los países sobre nuestros territorios, sobre la tierra, sobre las personas que están viviendo sobre esta tierra y sobre los procesos que estamos ahí desarrollando para mejorar la gestión, la gobernanza, la administración de la tierra y nuestros catastros. Tenemos que tener una conciencia sobre la realidad que vivimos en nuestros países, especialmente los países en desarrollo. Vivimos en países pobres. Brasil, claro, tenemos una economía ahí un poco mejor, pero tenemos un país con dimensiones continentales, 850 millones de hectáreas, con mucha pobreza y una desigualdad social muy grande y una concentración de tierras muy grande. Y tenemos una realidad de falta de integración institucional en la mayoría de los países, una baja cobertura catastral en la mayoría de los países y una gran informalidad en la ocupación de las tierras en la mayoría de los países. Y estos temas generan muchos conflictos y mucha hambre. En país agora tenemos muchas personas con mucha hambre, pasando hambre, ¿no? Pero tenemos también que reconocer que hay avanzos paso a paso, y aquí nuestros compañeros de Brasil van a hablar, ¿no?, sobre esos avances que estamos teniendo en nuestro país, la Receita Federal, el Ministerio de Hacienda, el INCRA, ¿no? Y aquí cumprimentar también a Fernando Aragón, a Amalia y la Dirección General del Catastro por nos invitar y hablar un poco sobre esto, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre las análisis territoriales para orientar la formulación y ejecución de las políticas públicas. Y esta análisis y este proceso de análisis territorial fue posible desde una cooperación que construimos con la universidad, con autoridades del Poder Judicial en Brasil y con instituciones privadas. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Para indicar que solo no vamos a llegar a lugar ninguno. Tenemos mucha dificultad y tenemos poco recursos financieros para avanzar y resolver la dívida y el pasivo que tenemos con estas políticas en nuestros territorios. Entonces, construir pontes es fundamental para avanzar con estos procesos. Identificamos que estas metodologías y esta metodología de construcción de análisis territoriales para orientar la tomada de decisión de las autoridades, para ejecución de las políticas públicas de desarrollo rural, desarrollo territorial, de formalización de tierras y de catastro es estratégico y fundamental. ¿Puede pasar, por favor? Y vamos a hablar aquí sobre una experiencia del Centro de Inteligencia y Cooperación con otras instituciones públicas y privadas, especialmente una experiencia que construimos en un estado pequeño de Brasil, muy pequeño, y su extensión territorial es de 20 millones de hectáreas. ¿No? Es un estado muy pequeño y ahí construimos estas pontes con la Global Land Alliance, que es una institución
que ya está aplicando una investigación sobre la percepción de la posesión y la seguridad de la posesión de la tierra en 140 países, y con Centro de Inteligencia para Gobernanza de la Tierra en la Universidad de São Paulo y otras instituciones. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, ¿por qué construimos este camino para orientar a las autoridades en la toma de decisión? Caso concreto para observar este problema, ¿no? Por ejemplo, tenemos bajos recursos y presupuestos para avanzar con la regularización de tierras en un territorio muy grande, por ejemplo, la Amazonía. Si tenemos que avanzar y desarrollar la política de regularización de tierras en 50 municipios y tenemos recursos para 10 municipios, ¿cuáles son los criterios de priorización de estos municipios? Y este análisis territorial es importante porque la expectativa es garantizar transparencia y afastar la captura y cooptación exclusivamente política. Yo observé en experiencia concreta, por ejemplo, en un estado de Brasil, no voy a hablar aquí sobre este estado, en un estado de Brasil que tuvimos un acuerdo de préstamo para hacer los procesos de regularización de tierras en 50 municipios. En estos 50 municipios, cuando observamos la prioridad de estos 50 municipios, 70% de estos municipios, el alcalde, la autoridad municipal, el único criterio para priorizar 70% de los municipios fue la conexión político-partidaria de la autoridad del Estado con las autoridades municipales. Pero los 70% de esos municipios no estaban con una debilidad fundiária, que hablamos en Brasil, con una debilidad en la gestión de las tierras, y teníamos otros municipios con una debilidad mayor, más grande. Es claro que este ambiente de conciliación entre criterios políticos y criterios técnicos siempre vamos a enfrentar. Y es fundamental buscar la conciliación con las autoridades. Conciliar, sí, un poco aquí, vamos a respetar tu criterio ahí, un poco político, pero es necesario, fundamental, avanzar con informaciones para orientar a esas autoridades sobre dónde están los problemas, dónde están los pobres, la informalidad concentrada, la conflictividad, la vulnerabilidad e informalidad en la ocupación de las tierras, la baja cobertura cadastral. Por eso, entonces, tenemos que buscar las informaciones en las bases de datos que tenemos, por más precaria que sean las bases de datos en nuestros países, buscar las informaciones en estas bases secundarias. Porque tenemos datos en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Desarrollo Urbano, en el Ministerio de esto, en el Ministerio de aquello, y no se conectan, no se integran. Entonces, un esfuerzo es buscar esta información, fortalecer la integración institucional y buscando información aquí, acolá, y siempre priorizando las informaciones geoespaciales para conectar con otros datos, ¿no? Hacer un análisis y procesamiento de acuerdo con las preguntas. ¿Qué preguntas? Vamos a combatir, sí, la conflictividad, la informalidad y la pobreza, ¿sí? Este es su problema, entonces estos son los datos que vamos a observar. El IDH, la información sobre la pobreza, aspectos económicos, sociales, para priorizar estos municipios, ¿no? Para esto es fundamental la información, y esta información y este análisis publicada, ¿no? Una publicación de resultado de esses dados. E com este conhecimento, a toma de decisão racional e adequada, com transparência e qualidade técnica produzida, não é? E a definição do desenho e as metodologias da política pública com este circuito que todos nós conhecemos, né? Desde uma avaliação da situação desta política pública, não é? Y produciendo los datos, apuntando la solución para orientar la tomada de decisión. Y responder una pregunta: ¿qué conocimiento práctico vamos a desarrollar para abordar este problema del gestor? ¿Puede pasar, por favor? Sí, puede pasar. Y aquí, otro desafío que es, con estas autoridades, buscar una solución para convergir iniciativas táticas e estratégicas, porque tenemos autoridades que estão pensando em curto prazo.
pero nosotros tenemos la responsabilidad de apontar o que é estratégico e o que é estruturante para o Estado em mediano prazo, não é? E entender o que é estratégico e tático para buscar esta convergência, né? E nos aspectos táticos, temos sim soluções para buscar em curto prazo, né? Um tempo de reação que vai ser imediato, né? E uma preocupação com agendas nacionais. E numa agenda estratégica de desenvolvimento nacional, uma preocupação a largo prazo, com políticas estatais, e não uma política de mandato somente de um governo, não é? Unos escenarios y proyecciones. Es fundamental en los países que se avanza las nuevas fronteras agrícolas, por ejemplo. Es fundamental estas análisis apuntar las proyecciones de avanzo de esas fronteras en zonas con informalidad, la ocupación de la tierra, porque ahí certamente vamos a tener los conflictos agrarios. Entonces tenemos que indicar para las autoridades que esta región es una región prioritaria para avanzar con los catastros y los procesos de regularización de tierras. ¿Puede pasar, por favor? Y prevenir los conflictos. Esta es una acción de prevención de los conflictos. Bueno, y con este proceso de inteligencia territorial tenemos que dialogar para comprender, ¿no? Primero, las tecnologías existentes. No podemos salir de un pé, de una precariedad enorme buscando una solución de la NASA. Vamos a construir de acuerdo con nuestra realidad, de acuerdo con nuestros propósitos y buscando experiencias internacionales, intercambios internacionales. Aquí tenemos varios expertos internacionales y promoviendo esos intercambios, ¿no? Para intercambiar estas soluciones, ¿no? Y esas análisis que promovemos y desarrollamos acá en Brasil, tuvimos que desarrollar en varias escalas, desde una escala nacional, municipal, hasta la escala de inmóvil, de parcela, para entender e compreender as dinâmicas que estão ocorrendo em estas propriedades, que são 7 milhões de propriedades cadastradas em Brasil, com quase 700 milhões de imóveis, de áreas de terras cadastradas, não é? E aí, olhando os biomas, os municípios de prioridade, para que os elementos fundamentais que temos que buscar para esta análise, para este cruce de informação, e cruzamento de informações em essas bases de dados, são os elementos econômicos, identificar os sistemas de produção e potencial de expansão dessa produção agrícola, elementos ambientais e de tenência da terra, a informalidade, como está a situação desta informalidade da terra, e sociopolítico, né, as principais referências das condições de vida de informalidade e vulnerabilidade que estão vivendo essas pessoas. Pode passar, por favor? Adelante, adelante. Bueno, aquí está el resultado de ese proceso de análisis, que es una construcción de una herramienta con el cruzamiento de todas las informaciones que se buscaron y que buscamos en todos los ministerios para generar datos prioritarios y una priorización municipal. Aquí es un trabajo construido para el gobierno federal sobre la política de extensión agrícola e outros trabalhos, esse aqui também para agricultura irrigada e outros que desenvolvemos para telefonia móvel. Pode passar, por favor? Sim, pode passar. Bueno, e avançando para o final, para não sofrer muito, antes, por favor, anterior. Dentro desta análise, tivemos que aprofundar em este estado de 20 milhões de hectares, um processo de cruzamento de informações cadastrais para apontar para o governador os municípios com maior vulnerabilidade fundiária, que hablamos, maior vulnerabilidade na tenência da terra, maior nível de informalidade na ocupação da terra e maior e menor índice de IDH, onde estava concentrado os conflitos e a hambre. E construímos isso com pontes também, com o governo do estado e com o poder judicial. Em Brasil aprendemos uma coisa muito interessante, que o poder judicial tem um poder muito forte para poner e apoiar várias iniciativas de políticas públicas, e esta é uma iniciativa e é uma prova disso. Construímos uma aliança com o poder judicial, com a alta corte, para discutir os temas de governança e administração de terras, e coordenamos a formulação de uma nova lei desde o poder judicial. E apresentamos ao governador, que foi aceitado
esse processo de mudança da lei, mas a mudança da lei e a mudança e o cambio da lei e o cambio das políticas públicas foi possível porque apresentamos a realidade territorial de este Estado, não é? Com o objetivo de conhecer as principais características territoriais, identificamos os municípios com uma boa governança, os municípios com baixa cobertura cadastral e os municípios com sobrecadastro, com sobreposição de cadastro. E aqui, em um estado pequeno, com 200 e picos municípios, identificamos 39 municípios. Esta informação que o governador não tinha, as autoridades nunca buscaram a informação. Identificamos 39 municípios com menos de la metade de seu território cadastrada. Identificamos a zona de conflito em sul desse estado, com muitos conflitos, porque havia uma grande informalidade e uma fronteira agrícola avançando sobre terras de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e indígenas que não tiveram seu direito observado por el governo e seu reconhecimento territorial. Bueno, então, desde esse trabalho, orientamos o cambio da lei e os avanços das políticas públicas de regularização de terras e de integração e fortalecimento do registro, porque acá tivemos uma governabilidade sobre os registros com o Poder Judicial. E desenvolvemos, então, o Atlas Territorial. Pode passar para o último slide, por favor. E estas integrações com organismos bilaterais e instituições internacionais são muito importantes. Malcolm Shields, que é diretor da Global Land Alliance, construiu conosco esta cooperação para aplicar em estado de Piauí esta ferramenta chamada PRINDEX. Esta ferramenta é para evaluar a percepção da segurança e da possessão da terra em los países. E já avançaram em 140 países com a aplicação desta ferramenta. Bueno, seu resultado foi muito surpreendente para todos nós e para o governador, porque não tinha informação de campo sobre a realidade desses povos e por que as pessoas tinham uma percepção de sua insegurança em la possessão da terra. Hicimos uma investigação em 6 municipalidades, com a colaboração entre a nossa empresa, R. Torciano Consultoria, o Poder Judicial e a Global Land Alliance. Pode passar, por favor. E o predomínio da informalidade da possessão da terra entre os responsáveis dos domicílios é de 16% desses entrevistados e 45% têm apenas documentos informais. Era impossível conhecer essa realidade sem aplicar esta ferramenta. 45% das pessoas com documentos informais da terra, não é? Aunque 16% não tenha nenhum documento e 45% só tenham documentos informais, se observou que a maioria se sente segura. Outra realidade que era impossível identificar. E por que se sente seguro? Porque estão em uma zona de baixa dinâmica do mercado de terras. Então, as pessoas vivem aí há muito tempo com documentos informais, mas eles estão tranquilos, se sentem tranquilos porque não foram expulsos. Não há precedentes de expulsão, de acaparamento. Não? Em uma outra zona do estado, que está um pouco mais estabilizado, com um pouco mais de formalidade na ocupação da terra, as pessoas se sentem mais inseguras por conta do avanço da fronteira agrícola, da cooptação dessas pessoas, de entrada do capital estrangeiro, da compra das terras dessas comunidades pobres, com contratos absurdos, com preços absurdos na compra da terra. Não é? Esta foi uma percepção também importante identificada. Pode passar, por favor? E para o CR, aqui se ha podido identificar os grupos mais vulneráveis que se sentem mais inseguros e preocupados em perder a terra e as vivendas. Este não é um privilégio nosso em estado de Piauí. É uma realidade que temos, creio que na maioria dos países da América Latina. As mulheres, os negros, aqueles que têm apenas documentos informais e pessoas que estão vivendo em terras públicas ou baldios. Essas são as pessoas que sentem uma maior insegurança vivendo em suas terras. Porque não temos um processo massivo de reconhecimento territorial das comunidades tradicionais, indígenas e afrodescendentes. Isto é fundamental.
Y no estamos hablando solamente de reconocimiento y titulación colectiva, porque podemos dar un paso, después otro paso de reconocimiento de esos derechos. Es fundamental sacar esas comunidades de la invisibilidad. Y sacar la invisibilidad significa catastrar esas comunidades, construir catastros étnicamente adequados, con módulos específicos para reconocer esses direitos. E sacar essas comunidades da invisibilidade com processos também de automapeio. Em este aspecto, para o CERRE de fato, avançamos em Brasil com o Ministério Público Federal e também com as universidades e com o Centro de Inteligência para a Governança de Tierras e construímos uma metodologia de automapeio com tecnologia própria, com móveis, com software próprio, de automapeio de las comunidades e de seus territórios para identificar a comunidade, como vivem, que comunidade é, quantas famílias e sua dimensão territorial, para proteger, por lo menos, estas comunidades de acaparamento e expulsão de seus territórios. Pode passar, por favor? Bueno, muchas gracias, perdão por la extensión del tiempo hasta agora. Gracias. Por favor, asiento. Bueno, amigos, voy a tratar de hacer una recopilación con contenidos fundamentales de la exposición que hemos tenido aquí, en un ámbito marcadamente urbano y también en un ámbito marcadamente rural. Rescato lo que se ha señalado en cuanto a la bajada de los instrumentos y en estos tres ejemplos específicos que hizo Álvaro, en lo que tiene que ver con la instrumentalización y con los marcos, mejor dicho, con la aplicación de los marcos normativos en la construcción de ciudad, en los ejemplos específicos que él ha señalado. Rescato también el análisis, la bajada de estos aspectos en lo que dice con relación con las cuestiones de la coyuntura, con las cuestiones de la hora y las proyecciones que se debe tener en cuanto a la aplicación de las normativas. Rescato de la charla que nos dio nuestro amigo brasileño, en lo que dice relación con la conexión, mejor dicho, con el cabal conocimiento de los territorios, no solamente en sus aspectos físicos o en su aspecto de oferta medioambiental, sino que en todo lo que tiene que ver con la profundización de los conocimientos, en lo que tiene que ver con las comunidades que habitan en esos territorios para la resolución de sus problemas. En ambas exposiciones está, por supuesto, la creación de datos, el conocimiento, la profundización y lo que está detrás de todo esto, que tiene que ver con el convencimiento hacia las autoridades en base a los elementos que nosotros entregamos para la toma de una decisión política, tanto en el ambiente urbano, así como en el ambiente más bien de carácter rural. Por favor, les pido dar un aplauso nuevamente a nuestros expositores y procedemos a hacerles la entrega de un reconocimiento por su participación en esta instancia. Está disponible para aqueles que tienen interés esta publicación sobre aplicación de Prindex en el estado de Piauí, en Brasil. Okay. Justamente eso quería. Por favor, adelante, Álvaro. Richard, por favor. Aquí estoy. Sí, vamos acá, por favor, Richard, ven más acá. Sí, bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes y moderador. Los invitamos, ahorita vamos a comer.
Vamos a partir un pastel por la señorita del cumpleaños. Por favor, un aplauso para Angie. Están todos invitados a Xochimilco hoy, ya pagó todos los boletos para las trajineras, ¿no? Seamos ágiles ahorita, por favor, el tema de la comida, para poder empezar en tiempo las dos que siguen y poder terminar hoy temprano para que ustedes puedan conocer las maravillas del Caribe mexicano. Muchas gracias, nos vemos en una hora.